Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 62, un programa que va a ser muy interesante ya que te voy a hablar del nuevo presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Por cierto, tanto su nombre como su apellido son muy comunes en mi país. Estoy seguro de que habrá miles de personas que se llamen de esa forma. Enseguida me pongo manos a la obra con nuestro protagonista. Pero antes te quiero contar las últimas noticias sobre la Escuela de Español 15TC de León. En primer lugar, Iñaki me ha pedido que salude a Mike, de Alemania, porque está a punto de cumplir 6 meses recibiendo clases online a través de Skype. Y también me ha dicho que ha progresado mucho durante todo este tiempo. Así que, enhorabuena Mike, ojalá sigas mejorando tu español en los próximos meses. En segundo lugar, Iñaki me ha hablado de un nuevo alumno que se llama Frank y que trabaja como médico en Alemania. Y lo mejor de todo es que desea trabajar su español a través de 15TC para poder atender mejor a sus pacientes hispanohablantes, a las personas enfermas que se acercan a su consulta y que hablan el español. Un saludo también para Frank porque se lo merece, claro que sí. En tercer lugar, Iñaki me ha contado que empiezan a tener problemas de disponibilidad para nuevas reservas. La mayoría de los alumnos piden cursos privados por la dedicación y el aprovechamiento del tiempo. Y eso hace que no siempre puedan ofrecer clases en los horarios que les piden los estudiantes. Por tanto, si alguien tiene pensado reservar clases, que lo haga lo antes posible para no quedarse sin plaza. Sería una pena que pasara algo así, la verdad. Y por último, me gustaría leerte el correo electrónico que me ha enviado una de las personas que escucha el podcast. Allá va. Hola Felipe, soy Rolf, de los Países Bajos. Soy uno de tus oyentes fieles. Me encanta tu podcast y lo sigo desde hace mucho tiempo. Te he escuchado en casi cualquier situación, yendo en tren, en bicicleta. Como elogias tanto en cada podcast a la escuela de tu amigo Iñaki, me he planteado ir para allá este verano y me gustaría quedar contigo, aunque creo que hoy en día te encuentras en Madrid, ¿verdad? Bueno, sigue con el podcast, que sepas que hay gente por todo el mundo que te lo agradece. Creo que León, al no ser tan conocido, no está tan saturada y puedo conocer muy bien a la gente y también la cultura. Pues tienes toda la razón, Rolf. Esa es una de las ventajas de aprender español en una ciudad pequeña como León, que vas a poder practicar el idioma mientras conoces a gente nueva y mientras paseas por las calles. Ya sabes, ponte en contacto con Iñaki a través de la dirección info@15tc.es y dile las fechas en las que deseas viajar. Y por supuesto, si pasas por Madrid, avísame y tomamos un café juntos. Será un placer conocerte en persona, como ya he hecho con otros oyentes del podcast. Y antes de pasar a las redes sociales, recuerda que tienes toda la información sobre la escuela y sobre los precios de los cursos en su página web www.15tc.es. Entra y descubre todos los servicios que ofrece mi amigo Iñaki. Bueno, pues ya solo faltan 38 me gustas para alcanzar la cifra de 1000 y para subir mi primer vídeo. La verdad es que en estas 2 últimas semanas ha habido bastante actividad en la página de Facebook del podcast y os lo quiero agradecer a todos. En concreto, estas son las personas que se han incorporado en los últimos días. Mirtes Ramos Soares, Ana Biel, Mohamed Rafik, Olga Kasparova, María Jimena Hoyos Mazuera, Brandy May, Yusef GR, Guillermo Márquez Rocha, Rana Mostafa, Rafael Cornec, Brian Gibb,
Roger Gross, Gustavo Medeiros, Giulia Di Fede, Cristian Svichera, Lyudmila Nodracheva, Kamron Yalayerian, Mahmoud Ketapchi, Alfred Ábalos y Walter Bertin. Bien, espero que lleguemos a los 1000 me gustas antes de que termine el mes de junio. Para conseguirlo te pido un pequeño favor. Comparte la página entre tus amigos e invítales a pinchar en me gusta. Muchísimas gracias por tu ayuda. Vamos ya con nuestro protagonista del día. Pedro Sánchez nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Por tanto, ahora mismo tiene 46 años. Estudió la carrera universitaria de Ciencias Económicas y Empresariales. Realizó un máster de Política Económica de la Unión Europea y también es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Se afilió al Partido Socialista Obrero Español en 1993. Afiliarse es apuntarse o alistarse, en definitiva, entrar a formar parte de una organización. En este caso, se unió a un partido político de izquierdas cuyas siglas son PSOE, PSOE. Creo que ya lo he contado en alguna ocasión, pero lo repito una vez más. Durante las últimas décadas en España ha habido dos grandes partidos. Por un lado, el Partido Popular o PP y por otro, el Partido Socialista Obrero Español o PSOE. Tomando como ejemplo a Estados Unidos, podríamos decir que el PP es como el Partido Republicano y el PSOE como el Partido Demócrata, aunque sus ideologías no son exactamente iguales. Pero bueno, así lo puedes entender mejor. Entonces, Pedro Sánchez se unió al PSOE y en 2004 se convirtió en concejal del Ayuntamiento de Madrid. 5 años más tarde, en 2009, consiguió un puesto en el Congreso de los Diputados. Ya en 2014 fue proclamado secretario general del PSOE tras recibir el apoyo mayoritario de los afiliados o militantes de ese partido político. Y por último, hace muy poco, a finales del mes de mayo, el Partido Popular fue condenado por corrupción y Pedro Sánchez decidió presentar una moción de censura para derrocar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, precisamente del Partido Popular. Una moción de censura es un acto que tiene lugar en el Congreso de los Diputados y que consiste en votar para decidir si el presidente del Gobierno debe continuar en su puesto o si, por el contrario, los diputados eligen a otra persona. Y en este caso, el pasado 1 de junio, el Parlamento español decidió que el nuevo presidente del país sería el propio Pedro Sánchez. Es decir, como castigo por la corrupción del Partido Popular, otros partidos políticos unieron sus fuerzas y consiguieron un cambio de gobierno con un nuevo presidente. La verdad es que fueron días de gran agitación aquí en España. Y lo que vamos a escuchar es un fragmento del discurso realizado por Pedro Sánchez para presentar a su equipo de trabajo, a los nuevos ministros del gobierno español. Este nuevo gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza, que trabaja y estudia, que lucha por encontrar su camino profesional. Un nuevo gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas de ejemplaridad pública y dedicación, que la política no es una carrera profesional, sino una etapa más en la vida personal, y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto. Y este nuevo gobierno es un gobierno compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos,
respetados y reconocidos, que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad, progresista, modernizadora y europeísta. Un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, que no son otros más que la modernización de nuestra economía, con la ciencia como principal motor, la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico, la lucha contra todo tipo de desigualdad social, de oportunidades y sobre todo de género. Al tratarse de un acto oficial, Pedro Sánchez habla de una forma pausada y clara. El principal problema a la hora de entender a los españoles es que muchas veces hablamos demasiado rápido. Pero en este caso no tenemos ese problema. Así que imagino que te habrá resultado fácil entender las palabras del nuevo presidente del gobierno. De todas formas, hay alguna palabra complicada, quizá por ser demasiado formal. Por eso vamos a repasarlo todo con calma. Empezamos por el primer fragmento, donde habla del objetivo que se ha planteado el nuevo gobierno. Este nuevo gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza. Este nuevo gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza. Bien, el verbo aspirar se utiliza en varios contextos. Por ejemplo, nuestra respiración implica aspirar o introducir aire en nuestro cuerpo a través de la nariz o de la boca. Aspiramos aire que contiene el oxígeno necesario para vivir. También tenemos un aparato en casa al que llamamos aspiradora, que absorbe la suciedad del suelo, ya sea polvo, arena o cualquier otra cosa. Se llama aspiradora porque aspira o introduce en su interior la suciedad. Pero en nuestro caso, Pedro Sánchez no se refiere a esas cosas, y la clave está en la preposición que viene detrás del verbo. Si te has dado cuenta, el presidente dice aspira a, con la preposición a, y eso significa desear o pretender. Entonces, el nuevo gobierno de España desea o pretende ser el fiel reflejo de la sociedad española. ¿Y qué significa reflejo? Pues el reflejo es la imagen o la luz que desprende un objeto. Por ejemplo, un espejo. Si te pones delante de un espejo, lo que se refleja es tu propia imagen, una imagen que es igual que tú. Y eso es lo que quiere explicar Pedro Sánchez, que el nuevo gobierno quiere ser igual que la sociedad española, aspira a ser una representación de la sociedad, un reflejo de la sociedad. Y luego dice que la sociedad española no pierde nunca la esperanza, es decir, que no se rinde nunca, que siempre confía en que las cosas se van a arreglar o que van a ir mejor en el futuro. Por tanto, ese es el objetivo del gobierno elegido por Pedro Sánchez. En el segundo fragmento cuenta alguna cosa más sobre la sociedad española. Que trabaja y estudia, que lucha por encontrar su camino profesional. Que trabaja y estudia. Como es lógico, los miembros de la sociedad, las personas que forman un país, trabajan o estudian. Y por supuesto, en algunos casos hacen las dos cosas, trabajar y estudiar. Y también dice que la gente lucha por encontrar su camino profesional. Ya te he comentado en alguna ocasión que cuando hablamos de algo profesional nos referimos al trabajo o a la profesión. Por eso se dice profesional. Por ejemplo, yo soy periodista profesional. Esa es mi profesión y me gano la vida de esa forma. Y por el contrario, soy podcaster aficionado, porque no es mi trabajo, no puedo vivir de esto, no es mi profesión. Entonces, dentro de la sociedad, cada persona busca su camino profesional. Cada persona busca la profesión o el trabajo que más le gusta, aunque en ocasiones casi todo el mundo tiene que hacer cosas que no le gustan tanto.
En el tercer fragmento sigue hablando de las características de su gobierno. Un nuevo gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas, de ejemplaridad pública y dedicación. Un nuevo gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas, de ejemplaridad pública y dedicación. Los miembros del gobierno, es decir, los ministros y las ministras, son plenamente conscientes, conocen perfectamente las exigencias del cargo. Ser consciente significa saber o conocer algo. Yo soy consciente de que es muy difícil ser astronauta. Y el adverbio plenamente es sinónimo de totalmente o de perfectamente. ¿Vale? ¿Y de qué son conscientes los miembros del gobierno? Pues de las exigencias democráticas de sus nuevos cargos. Una exigencia es un deber, una obligación. El verbo exigir significa reclamar algo o pedir algo porque tienes derecho a hacerlo. Por ejemplo, yo exijo que la justicia me trate igual que al resto de los españoles, porque la ley es igual para todos. Y por último, las exigencias democráticas o las obligaciones democráticas de los miembros del gobierno son la ejemplaridad pública y la dedicación. La primera de ellas quiere decir que los ministros tienen que ser un ejemplo público para el resto de los españoles, que tienen que comportarse de una forma correcta para que las demás personas sigan ese ejemplo. Y la dedicación se refiere al tiempo dedicado o invertido en el cargo. En otras palabras, Pedro Sánchez desea que los miembros del gobierno, los ministros y las ministras, le dediquen muchas horas a su trabajo, que tengan una gran dedicación. En el cuarto fragmento deja claro que esos cargos son efímeros, breves, que no son para toda la vida. Que la política no es una carrera profesional, sino una etapa más en la vida personal. Que la política no es una carrera profesional, sino una etapa más en la vida personal. Aquí vuelve a aparecer el adjetivo profesional. Pedro Sánchez dice que los miembros del gobierno deben tener claro que la política no es una carrera profesional, que no es un trabajo para toda la vida, que no va a durar mucho tiempo, sino que únicamente se trata de una etapa más de la vida personal. Y lo dice porque hay muchos políticos que quieren conservar sus cargos durante toda la vida y hacen lo que sea para conseguirlo, incluso mentir a los ciudadanos. Según dice Pedro Sánchez, esa forma de ver las cosas no está bien. Para él, la política es algo pasajero, algo breve, una etapa más en su vida. En el quinto fragmento sigue explicando lo que supone o implica estar en la política. Y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto. Y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto. Es decir, en estos momentos de tensión que estamos viviendo en España, sobre todo por el asunto de Cataluña, donde hay mucha gente que desea convertirse en un país independiente, hoy más que nunca es necesario que los políticos sepan escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto, con las personas que piensan de una forma diferente. Algo distinto es algo diferente. Aquí el único verbo complicado es consensuar, aunque en realidad es muy sencillo. Consensuar significa llegar a un acuerdo con otras personas o con otros países, dependiendo del caso. Por ejemplo, Estados Unidos y Corea del Norte han consensuado acabar con las armas nucleares del país asiático. Han llegado a ese acuerdo. En definitiva, lo que está diciendo el presidente del gobierno es que se necesita hablar para encontrar soluciones.
En el sexto fragmento destaca nuevas características de los ministros elegidos por él. Y este nuevo gobierno es un gobierno compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos, respetados y reconocidos. Y este nuevo gobierno es un gobierno compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos. Un líder es una persona importante y que tiene capacidad para organizar y también para dar órdenes. Y Pedro Sánchez dice que los miembros de su gobierno son líderes en cada uno de sus ámbitos. Aquí se refiere a sus especialidades o a sus campos de actuación. Por ejemplo, el ministro de Sanidad es una persona con una trayectoria importante dentro del sector sanitario. Lo que quiere decir es que ha elegido a personas que ya tienen experiencia en las especialidades de cada ministerio, de cada departamento. Y concluye explicando que además son personas respetadas y reconocidas. Una persona respetada tiene el aprecio de mucha gente por la labor que ha realizado con anterioridad. Y lo mismo sucede con las personas reconocidas, porque todo el mundo tiene claro que se merecen cierta fama por su gran trabajo. Por ejemplo, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología es el astronauta español Pedro Duque, al que le dediqué un podcast hace tiempo. Pues bien, Pedro Duque es una persona tanto respetada como reconocida por los habitantes de mi país. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque ha llegado a ser astronauta gracias a su capacidad y a su esfuerzo. En el séptimo fragmento resalta los puntos de encuentro de los miembros del gobierno. Que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad, progresista, modernizadora y europeísta. Comparten una misma vocación de servicio público. Ya te he explicado otras veces el significado de la palabra vocación. Se refiere a algo que nos motiva o que nos gusta especialmente. Entonces, los miembros del gobierno comparten o coinciden en su gusto por el servicio público. Es decir, lo que desean es servir a los ciudadanos, mejorar sus vidas. Eso es el servicio público. Y dice que también tienen una misma visión de la sociedad, que debe ser progresista, modernizadora y europeísta. En primer lugar, progresista, no conservadora. Lo que buscan es el progreso de la sociedad introduciendo cambios. Por el contrario, a los conservadores no les gustan tanto los cambios. En segundo lugar, modernizadora, que tiene un sentido muy parecido al anterior. El progreso implica modernidad. Y en tercer lugar, europeísta, es decir, todos los miembros del gobierno creen en la idea de una Europa unida. Ya sabes que, por ejemplo, en el Reino Unido han decidido salir de la Unión Europea. Pedro Sánchez tiene muy claro que el futuro de Europa pasa por la unidad, no por la separación de sus miembros. En el octavo fragmento empieza a comentar los objetivos a los que se enfrenta España en estos momentos. Un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, que no son otros más que la modernización de nuestra economía, con la ciencia como principal motor. Un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI. O sea que, según Pedro Sánchez, su nuevo gobierno está listo para abordar o afrontar los grandes desafíos o retos de la España del siglo XXI. O dicho con otras palabras, que el presidente del gobierno conoce perfectamente los problemas que debe resolver en los próximos meses o años. Uno de ellos es la modernización de nuestra economía, con la ciencia como principal motor. Por tanto, el objetivo es que nuestra economía no dependa tanto del sector turístico, que ahora mismo es el gran motor de España. Es lo que hace funcionar a España, o lo que hace que España se mueva. ¿Por qué? Pues porque cada año vienen millones de turistas que dejan mucho dinero en nuestro país. La meta de Pedro Sánchez es que España no dependa tanto del turismo
y que empiece a invertir en ciencia y tecnología para competir en ese campo con otros países. Sinceramente creo que va a ser complicado porque para obtener resultados en el sector científico hay que invertir mucho dinero y el país todavía no se encuentra en perfectas condiciones económicas, pero ojalá que consigan su objetivo. Sería muy bueno para todos. En el 9º y último fragmento sigue hablando de los retos a los que se enfrenta su gobierno. La consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico, la lucha contra todo tipo de desigualdad social, de oportunidades y sobre todo de género. La consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico. Esto es de lo que hablaba antes. Para invertir en ciencia y tecnología, primero hay que seguir creciendo a un buen ritmo económico. Hay que consolidar el crecimiento. El verbo consolidar significa prolongar en el tiempo, hacer que algo dure más tiempo. En este caso, que el crecimiento económico del país se mantenga así durante muchos años. Más retos, más desafíos de los que habla Pedro Sánchez. La lucha contra todo tipo de desigualdad social, de oportunidades y sobre todo de género. Esta última, la desigualdad de género, se refiere al diferente trato que reciben hombres y mujeres. Por ejemplo, en algunos casos las mujeres cobran menos dinero por hacer el mismo trabajo que los hombres. Esa desigualdad no tiene sentido y es necesario erradicarla, acabar con ella. Y por supuesto, como dice el presidente, todas las personas deben tener las mismas oportunidades en la vida, con independencia de su nivel de ingresos económicos. Muchas veces, si no tienes dinero, no puedes estudiar una carrera universitaria. Y en ese punto también quiere trabajar el nuevo gobierno de España. Como decía antes, ojalá consiga todos los objetivos que se ha marcado, aunque será difícil. Bueno, pues ya hemos repasado todas las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez y como siempre vamos a escucharlo todo seguido una última vez para que puedas comprobar tus progresos. Este nuevo gobierno aspira a ser el fiel reflejo de una sociedad como la española que no pierde nunca la esperanza, que trabaja y estudia, que lucha por encontrar su camino profesional. Un nuevo gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas, de ejemplaridad pública y dedicación, que la política no es una carrera profesional, sino una etapa más en la vida personal, y que la política exige, hoy más que nunca, escuchar, dialogar y consensuar con aquel que piensa distinto. Y este nuevo gobierno es un gobierno compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos, respetados y reconocidos, que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad, progresista, modernizadora y europeísta. Un gobierno preparado para abordar los grandes desafíos de la España del siglo XXI, que no son otros más que la modernización de nuestra economía, con la ciencia como principal motor, la consolidación de nuestro actual ritmo de crecimiento económico, la lucha contra todo tipo de desigualdad social, de oportunidades y sobre todo de género. ¿Qué tal ahora? ¿Lo has entendido todo? Yo diría que sí, ¿verdad? Al menos a mí me pasa con los políticos que hablan en inglés, que suelen hablar bastante claro y que no tengo muchos problemas para captar sus mensajes. Lógicamente, siempre hay alguna palabra que no conozco, pero el sentido general se entiende bien. Bueno, pues ya estamos terminando este podcast número 62, pero antes quería recordarte que tienes disponible la transcripción completa del programa en la página web de la Escuela de Español 15TC. Es gratis, no tienes que pagar nada por descargártela, así que espero que lo hagas, sobre todo si te has quedado con alguna duda. Además, no te olvides de escribirme a la siguiente dirección de correo electrónico: sehablaespanolpodcast@gmail.com. También puedes hacerlo a través de Facebook o de Twitter. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.